Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a hablar sobre el proceso de comunicación, sobre el verdadero proceso de comunicación. Cuando estamos pensando en una estrategia de comunicación, una estrategia de marketing, pues en muchas ocasiones acabaremos viendo el proceso de comunicación, lo que nos suelen decir los manuales. Entonces, en este vídeo vamos a analizar si eso es realmente así, si lo típico de los manuales es realmente cierto. Vamos a ver qué es lo que falla y qué sucede en realidad. Y finalmente vamos a ver una forma de, que no es la garantía del éxito, pero de una forma para conectar mejor con la audiencia a través de comprender mejor cómo es el proceso de comunicación de verdad. Bien, todo lo que hacemos o dejamos de hacer comunica. Todo transmite, todo tiene un mensaje, lo controlemos o no. Entonces, si somos una marca, si somos una persona, una organización X, publicamos algo en redes sociales, tenemos una web corporativa, hacemos algún anuncio o no, o simplemente en nuestras acciones, todo llega, todo de alguna forma llega a nuestra audiencia objetivo, a nuestro consumidor o quien sea. Entonces, nada, tenemos que tener en cuenta que todo eso sucede, lo queramos o no, todo esto está sucediendo. Entonces, es importante conocer el proceso de comunicación, evidentemente. Entonces, ¿qué es lo que nos dice siempre en los manuales, ¿no? Desde bueno, cuando lo estudiamos de algo mucho más básico hasta algo mucho más sofisticado, ¿qué es lo que siempre hay? Pues hay como un proceso, hay unas etapas y unos actores o unos pasos que siempre se dan. O eso es lo que nos dicen, ¿no? Tenemos primero el emisor, que en este caso es la marca o la organización o el emprendedor o quien sea, pero es alguien que quiere emitir un mensaje o quiere hacer una comunicación. Luego tenemos el código, ¿no? Que es el lenguaje, es el idioma. Y no me refiero solo a si es español, inglés, etcétera. También puede ser el slang, puede ser algún tipo de comunicación más informal, más formal. Hay diferentes tipos de códigos. También el siguiente paso, por así decirlo, es el mensaje, ¿no? El mensaje como lo que queremos decir, ¿no? Que traduciéndolo un poco más a un lenguaje más habitual últimamente, pues hablamos de los copies. Pero bueno, no dejamos de decir lo que es el mensaje, lo que queremos transmitir. Luego además tenemos un cuarto paso que es el canal, ¿no? Que es a través de dónde vamos a hacer la comunicación, qué medios vamos a usar. Puede ser redes sociales, como se hace mucho habitualmente, hoy en día, vaya, puede ser medios de comunicación más tradicional, below the line, above the line, todo eso. Pero es el canal, ¿no? A través de donde vamos a transmitir el mensaje que queremos, bueno, cómo hacemos la comunicación. Y luego también hay una parte muy, muy importante que no está, ojo, en todos los manuales y en todos los lugares del proceso de comunicación, que es el ruido. En todos los lugares, en cualquier comunicación, cualquier proceso de comunicación, hay ruido, hay algo que no está funcionando, que hace que nuestro mensaje no llegue, es una barrera a nuestro mensaje, entonces eso le llamamos ruido y en muchas ocasiones estamos hablando de hasta qué punto llamaremos la atención o seremos capaces de captar la atención porque hay mucho más, hay otros interlocutores, ¿no? Y ahora sí, finalmente, el receptor, que suele ser el consumidor, pero también puede ser nuestra audiencia objetivo, personas, empresas, lo que sea, pero es a quién le vamos a dar el mensaje. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que se asume que el proceso es unidireccional. No es que se diga que es así, pero como, bueno, la forma de mostrar siempre este esquema es que esto es así, o sea, asumimos implícitamente que es así. Y no es verdad, o sea, esto funciona de una dirección, también en la otra. Hay muchos más interlocutores, el código, el lenguaje va por un lado, pero luego hay otro lenguaje que interactúa por ahí, hay otros interlocutores dentro de la misma empresa, quiero decir, e incluso hoy en día pues el receptor, el consumidor o el usuario también está comunicando, está creando contenido de la marca, entonces este proceso no es unidireccional, no va de emisor a receptor, o sea, se mezcla. Entonces, ¿qué sucede también? En este proceso tradicional decimos que el mensaje, o sea, asumimos, da por hecho que el mensaje es interesante y en muchas ocasiones, y más cuando hablamos de empresas o organizaciones, se sueltan unas chapas, se sueltan unos mensajes que no interesan a nadie, porque es algo muy plano, muy gris, o sea, no interesa. Entonces, si es un mensaje que ya no es relevante, todo esto no sirve para nada realmente. Luego lo mismo, ¿no? En cuanto a relevancia, hablamos del canal. Asumimos que el canal, cuando en este proceso es relevante, es importante. Bueno, depende para qué y con qué función y depende de para quién. Entonces, un usuario, yo mismo, cuando estoy viendo Instagram o alguna red social, si me salta un anuncio, es que directamente ni lo veo. O sea, lo veo, pero de una forma que muy inconsciente, lo salto directamente. Porque para mí ese momento es de uso de entretenimiento, no tiene nada que ver con empresas, ¿no? Entonces, ese canal para ese tipo de información no es relevante para mí. Lo mismo, este proceso tradicional o este esquema tradicional de comunicación, del proceso de comunicación, asume estas cosas, ¿no?
son cosas implícitas, ojo, ¿eh? Entonces también, ¿qué sucede? Que problemas, ¿no?, que hay en este proceso, que se asume que hay una intención y una intención clara, hay un objetivo definido a la hora de comunicar. Y bueno, todo el mundo que haya trabajado en una empresa grande o pequeña se dará cuenta que muchas cosas se improvisan. Yo he trabajado también en empresas muy formales, muy grandes, con muchos recursos, y nos sorprendería la poca definición de objetivos a veces que hay a la hora de crear comunicación. Entonces, lo mismo, no está sucediendo bien esto. Luego, otra cosa, el ruido, ¿no? Bueno, si tenemos suerte y vemos este esquema y asume que hay un ruido, el ruido bueno, simplemente se pone ahí como sucede. Bueno, pero es que el ruido hay veces que se puede controlar, hay veces que no. ¿Podemos hacer algo? ¿No podemos hacer algo? No, ahí simplemente se da por hecho. Pues bueno, lo mismo. Tenemos que asumir que hay más cosas, más allá de simplemente algo que está ahí en ese esquema. Y finalmente, algo que ya he comentado un poco por encima, pero es que el receptor también pone de su parte. Está atento, no está atento, crea contenido, no crea contenido, está implicado en ese proceso de comunicación, está implicado. De nuevo, este proceso de comunicación tradicional como que obvia muchas cosas, ¿no? Entonces no funciona exactamente así, funciona de esta forma. Hoy en día lo que realmente sucede es que hay este jaleo, hay esta complicación, hay todo esto. O sea, no es un proceso unidireccional. Aquí dentro, en la parte de la izquierda de la pantalla, pues vemos ahí que hay consumidores, hay marcas, se habla de productos, hay asociaciones, hay competidores que también dicen cosas, están los stakeholders, otros actores o grupos o em, actores interesantes por parte de la empresa o de los consumidores o de quien sea. Hay también las fake news, todos hacen cosas, todos comunican, todos interactúan. Esto no para, es un caos. Y si tenemos suerte, algo llega al receptor, que es la flechita esta que sale del cuadro, que llega al receptor o al consumidor o a la audiencia objetivo. Entonces, claro, dentro de este jaleo, ¿cómo nos aseguramos un mínimo de efectividad? Porque ya os digo ahora, comunicaremos, funcionará más o menos, pero no será 100% efectivo. O sea, estamos en un mundo muy saturado. Entonces, que no nos vendan la moto de que la comunicación que hacemos es impresionante. No hay trucos. No es el típico vídeo de YouTube. No hay trucos. El único truco es tener recursos, y si tenemos recursos llegaremos a más gente, tendremos más oportunidades de transmitir el mensaje. Pero eso no quiere decir que funcione siempre. Entonces, no hay trucos. Claro, ¿qué podemos hacer? Pues, bueno, puede ser un poco obvio, pero hablamos de insights relevantes. Estamos hablando de comunicar lo que desea sentir o desea escuchar nuestro target objetivo. Al final, claro, ¿cómo hacemos que algo sea relevante? Que algo sea... Los tres frases son... Los tres conceptos es más de lo mismo, es algo parecido. O sea, lo que tenemos que hacer es transmitir algo que sea interesante, sea relevante para ese target. Entonces, lo más interesante es conectar emocionalmente con esa audiencia. Es dar con una idea que, sí, un anuncio, por ejemplo, ¿no? Escuchamos un anuncio en un podcast. Hace poco he escuchado uno sobre los optimistas del tiempo, por ejemplo. Entonces, optimistas del tiempo. Sí, sí, conozco a alguien que es así. Clic, ya es relevante. Ahí ya está creando algo, ¿no? Y además pues eso, si despertamos una emoción, estamos profundizando más todavía para llegar a esa audiencia. Hay ejemplos, ¿no? Y claro, estos dos ejemplos son de empresas muy grandes, marcas que tienen muchos recursos y que todo el mundo las conoce, ¿no? Pues de Adidas, Impossible is Nothing. Ojo, o sea, ya se vinculan con Mohamed Ali, se vinculan con una celebridad en el mundo del deporte, pero el concepto, ¿no? Hostia, el ir un poco más lejos con el esfuerzo y el trabajo a nivel deportivo, pues bueno, ahí ya están tratando de conectar con una emoción. O de Apple, ¿no? El Think Different, que ahora no lo hacen tanto, pero sí que está esa idea de nosotros somos diferentes. Entonces está creando como una comunidad, como creando un sentimiento un poco más lejano, más profundo, quiere decir. Sí, se ve, o sea, se está llegando a un punto más emocional, está llamando la atención, está haciendo que la gente, la audiencia, el target, quien sea, se interese por esa marca. ¿Esto de qué va? ¿O por qué? ¿O sí, me identifico? Entonces, ahora prestaré atención a tu proceso de comunicación, por así decirlo. Pero claro, hay otras marcas que no son tan conocidas, o sí, pero tienen procesos de comunicaciones diferentes para atraer la atención, ¿no? Hablemos de GoPro, porque GoPro, más allá que ahora casi todo el mundo lo conoce, en su momento
además que tenía un producto muy bueno, muy interesante, ¿cuáles eran sus comunicaciones? Comunicaban aventura. Y eso es muy interesante. O sea, yo simplemente si veo imágenes tan poderosas, tan potentes como esta, de arriba de la montaña, ya me llama la atención. Y si yo busco algo que tiene que ver con la aventura, con buscar límites, con explorar, que al final está buscando conectar con la emoción de explorar, pues yo como usuario, como consumidor potencial, me interesaré. Entonces ya estaré involucrándome en el proceso de comunicación de esa marca. ¿Y qué sucede con Zara? Zara no hace publicidad como tal, o al menos muy de vez en una cosa muy puntual algunas veces, en algún periódico para anunciar algo muy particular. Pero ¿qué es lo que hace? Yo constantemente te estoy cambiando lo que sucede en la tienda, constantemente. Cada 15 días voy cambiando las prendas. Entonces tú, si te interesa mi ropa, que además es buena de calidad y un precio asequible, etcétera, etcétera, tú vas a pasarte por la tienda para ver qué hay. Porque claro, te llama la atención, tú ya estás entrando en mi proceso de comunicación, que es a través, en este caso, a través del producto. Entonces, lo atractivo vende, yo lo digo en muchos vídeos, lo atractivo vende, pero lo psicológicamente atractivo también, lo que nos interesa como una emoción o como lo hemos visto, ¿no? De llamar la atención a través de la aventura, etcétera. Eso psicológicamente también es atractivo. Entonces, ¿qué es lo que podemos pensar? Pues, ¿qué hace pues, vincular la marca con una persona? Pensemos en las personas, en un ser humano, ¿no? ¿Qué hacemos para... ¿Qué sucede? ¿Por qué una persona nos interesa? ¿Por qué queremos saber más de alguien que nos ha caído bien, etcétera? Pues de entrada la entendemos. Luego nos parece una persona interesante, una persona que tiene cierto atractivo psicológico en algo. Y entonces eso nos despierta una emoción. ¿Listo? Pues ¿por qué no hacemos lo mismo con una marca? ¿Por qué no hacemos que nuestro proceso de comunicación vaya en esta línea? Que nos entiendan, ojo, que eso es súper importante, que lo que digamos se entienda, que luego seamos interesantes, que generemos curiosidad y que luego evidentemente reforcemos eso creando una emoción. Entonces, lo que conseguiremos será que dentro de ese proceso tan caótico, que hay tantas cosas, tanta competencia, tanto ruido, que a lo que le llegue al receptor, al potencial consumidor o al target objetivo, mira, me ha llamado la atención, voy a acercarme ahí. Entonces estamos generando más oportunidades para que eso tenga, nuestro proceso de comunicación tenga éxito. Si algo nos atrae, luego ya nos preocuparemos para acercarnos. Y poco más, si te interesa, pues lo que digo siempre, ya no hace falta que le des a suscribir la campanilla, porque de hecho yo como el creador del canal apenas lo noto, y creo que también como usuario no te das cuenta de las notificaciones, pero sí que me ayuda si me pones un comentario, un like o lo que sea, a mí me ayuda a saber qué vídeos pues interesan más o menos y si es el caso pues hacer más vídeos sobre este tema. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.